El ecocidio, la última fase del capitalismo. Cuando el capitalismo nos lleva al exterminio, se convierte en una monstruosidad suicida, puesto que asesina sus propias condiciones de posibilidad para su reproducción. Del fetichismo de la mercancía y del fetichismo del dinero, hemos pasado al delirio extremo, a la locura de la vorágine capitalista y del imaginario capitalista que cree que puede existir sin el planeta, sin la vida, como si pudiera reproducirse en el vacío. Hoy asistimos a una guerra contra la madre tierra, una guerra extendida en todo el planeta, particularmente en Sudamérica, en los bosques amazónicos y en los bosques chaqueños y también en los valles. Las transnacionales extractivistas y las transnacionales del biocombustible han decidido quemar todo, arrasar con todo para plantar la materia prima que requieren para su industrialización, su comercialización y la generación de superganancias. Los estados subalternos de Sudamérica, con alguna excepción que confirma la regla, se convierten en dispositivos de esta guerra de las transnacionales contra el planeta, al convertirse en dispositivos ecocidas en sus propios países. Los estados, con todos sus aparatos, sirven a este ecocidio y son instrumentos de las grandes transnacionales que han lanzado una ofensiva descomunal en toda la Amazonía, brasilera, peruana, boliviana, colombiana, en gran parte del Chaco Boreal y en los valles. Esta no solamente es una desterritorialización que supone el propio origen del capitalismo, sino una desterritorialización extrema que arrasa el territorio hasta dejarlo completamente quemado. Esta es la exterminación que hablamos, una exterminación que se extiende a las ciudades y que tiene impacto en la sequedad de los ríos, en la sequedad de los ríos afluentes del Amazonas. Es decir, se está llegando a asesinar la vida en todo el planeta. Como nunca, el capital se ha convertido en la monstruosidad asesina de la vida, en la monstruosidad que arrasa con todo el planeta. El conglomerado burgués en Bolivia, avasalladores que hacen de pirómanos, mafias de carteles que inducen o asesinan a bomberos, incluso a mujeres que están asistiendo y alimentando a los bomberos, dispositivos del Estado como el INRA, que otorga tierras, que rodea y embosca a las comunidades indígenas, las aprisiona, las captura, no las deja salir ni entrar, se apropia privadamente de los ríos que son bienes comunes para no permitirles precisamente el uso del agua. Por último, quema las comunidades, las obliga a irse. El Estado manda camiones para que la población de las comunidades indígenas salga. De esta manera, el territorio queda vacío, no solamente expuesto, sino preparado precisamente para los transgénicos, para la soya y para el biocombustible. Este es el tamaño de la máquina, de la muerte, del modo de producción capitalista
que ha llegado a su última fase, que es el ecocidio. En el conglomerado burgués están, pues, los de la burguesía colonizadora, los de la burguesía de las mafias y carteles, la burguesía rentista que gobierna, la burguesía soyera, la burguesía que pretende ser burguesía del biocombustible, también los latifundistas y grandes ganaderos, sin incluir a los medianos y a los pequeños ganaderos, aunque ya hay algunos de ellos que forman parte precisamente de este bloque asesino y ecocida, etnocida. En relación a los dispositivos estatales que sirven de máquinas de la muerte, tenemos que incluir a la policía y el ejército, que en vez de cuidar los bosques y a los bomberos, los aprisionan, los retienen, los contienen y boicotean su propia tarea. Además, la policía también acompaña en esta guerra sucia contra los bomberos, contra la sociedad y contra los pueblos. Hoy, como nunca, podemos decir que los pueblos están solos. Los pueblos indígenas están solos y desamparados. Los pueblos y las sociedades están solas y completamente vulnerables a merced de la violencia desmesurada y demoledora de este conglomerado burgués, además transnacional y nacional. Han conformado la coalición de la muerte, una coalición pirómana de exterminación. Considerando estos hechos y desplegando una perspectiva crítica, podemos decir que el ejército y la policía no son ya ejércitos nacionales, sino son ejércitos de ocupación contra los pueblos y las sociedades, contra los ecosistemas que cobijan a los pueblos y a las sociedades, que son ejércitos de ocupación contra la vida. El gobierno en Bolivia, tardíamente, después de que se han arrasado 7 millones de hectáreas, recién declara desastre nacional. Este cretinismo gubernamental que hace teatro político, que posa con los bomberos extranjeros voluntarios, aunque inmediatamente después embosca a los bomberos, embosca con fuego, intentando asesinarlos, como lo que ha ocurrido recientemente con los bomberos españoles. Esta pantomima, este teatro político, solo sirve para legitimar su propio crimen, su propio etnocidio, y también diremos democracidio. No se crea que la forma de gubernamentalidad clientelar, es decir, el neopopulismo, es distinta a la forma de gubernamentalidad neoliberal desde la perspectiva de la guerra contra la madre tierra. De ninguna manera forman parte de lo mismo, del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Ambas formas de gubernamentalidad están enamoradas del anacrónico desarrollismo a ultranza. Desarrollismo que se limita al extractivismo expansivo, a la ampliación demoledora y desmesurada de la frontera agrícola, empleando métodos pirómanos. La movilización de todo su contingente cómplice y asesino que avasalla territorios indígenas, parques nacionales y áreas protegidas,
para dejarlas quemadas, preparando el terreno para la explotación transgénica soyera y del biocombustible, así como de la ganadería de exportación. No hay salida en este círculo vicioso del poder. No hay salida entre oficialismo y oposición. No es momento que el pueblo, la gente, la sociedad, se ilusione con la mascarada electoral, mucho menos con una pugna de descomposición generalizada del partido oficialista, una pugna entre el caudillo déspota caído en decadencia y en desgracia y el presidente funcionario público postulante de la sustitución de importaciones que se reducen a un expansivo extractivismo. Y ahora, cuando faltan las reservas del gas, de los hidrocarburos, apuesta a entregar áreas fiscales, áreas protegidas, áreas y parques nacionales y territorios indígenas a la vorágine del capitalismo salvaje de empresas privadas que se autonombran de manera indebida cooperativas mineras, donde el oro que deja alrededor de 3.000 millones de dólares, solo una parte muy escasa del 2%, de alrededor del 2% llega al Estado, lo demás se llevan las cooperativas mineras, pero en realidad se llevan en repartija entre cooperativas mineras y transnacionales, extractivistas mineras que compran el oro a estas cooperativas mineras que no son otra cosa que avanzadas y dispositivos e instrumentos de las transnacionales. Hoy como nunca se ha extraterritorializado, se ha desnacionalizado, se ha abolido la soberanía nacional. El país se ha convertido en un gran almacén de recursos naturales puestos completamente a la venta. Hoy más que nunca se puede hablar de un Estado rentista. Hoy más que nunca se puede hablar de una burguesía intermediaria que, como decía Gunder Frank, es una lumpenburguesía sometida y subordinada e instrumento de la hiperburguesía del orden mundial de las dominaciones y del modo de producción capitalista generalizado que está en su última etapa, la del ecocidio y la del exterminio. Hoy como nunca se ha llegado al cinismo descarnado cuando se hace teatro político, se hace mimesis de preocupación, se disminuye el alcance del apocalipsis ecológico, se pone la cara de siempre de políticos protagonistas de lo insulso y de la comedia burlesca, cuando los videos, las fotografías, los testimonios nos muestran el alcance de la incineración, haciendo teatro político con el mayor desparpajo cuando todas las ciudades están atosigadas por la humareda. En este teatro político y en esta comedia burlesca, los medios de comunicación juegan su papel. Acompañan como eco a la insustancialidad política, al cinismo político, obviando, cerrando los ojos ante la magnitud del ecocidio. También tenemos que decir que hoy como nunca se ve
se hace evidente la complicidad y la concomitancia silenciosa de los pueblos y las sociedades, que a pesar de que protestan y denuncian y se desgarran a veces sus vestiduras, no hacen nada más que eso, como si no estuvieran en peligro. Salvo esos heroicos y valerosos jóvenes que hacen de bomberos, que están en primera línea del fuego, que exponen su vida tanto al fuego como a la metralla de los carteles, de las mafias, de los avasalladores, e incluso de la policía y del ejército. Pregunta: ¿hasta cuándo, pueblo y sociedad, vas a ser cómplice de tu propio asesinato en manos de otros, de estas máquinas de la muerte, de este conglomerado burgués transnacional, nacional y local? ¿Hasta cuándo vas a mantenerte silencioso, sin dar lugar a la acción de tu defensa? ¿Hasta cuándo vas a ser cómplice del asesinato del porvenir? ¿Hasta cuándo vas a ser cómplice de dejar un infierno a tus hijos, a tus nietos y a los hijos de tus nietos?